Seguramente eres consciente de que la tecnología juega un papel determinante en operaciones militares y también en las organizaciones delictivas, las cuales siempre tratan de ir un paso adelante de la ley, y aquel que cuenta con la mejor y más eficiente infraestructura es capaz de mover la balanza a su favor. Las operaciones de vigilancia, ataque y rastreo han pasado por una transformación desde hace ya un par de décadas, con la aparición de los sistemas de vehículos no tripulados. Esto no ha pasado desapercibido, tanto para muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, ni tampoco para organizaciones criminales de todo índole. México no ha sido la excepción a esta regla, y tanto la Armada de México como la Secretaría de la Defensa Nacional han desarrollado sus propios vehículos aéreos no tripulados para diversas operaciones. Lamentablemente, los elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido que enfrentar un creciente uso de drones por parte del crimen organizado, quienes utilizan estos vehículos tanto para enfrentar a organizaciones rivales, vigilar lo que ellos consideran su territorio y atentar contra las Fuerzas Armadas. Pero lo peor de todo es que también son usados para atacar centros de población que no se someten a sus demandas. Los diversos drones con los que cuenta la delincuencia organizada han sido adaptados para lanzar explosivos, tanto de fabricación artesanal como granadas y explosivos de grado militar. El Cártel de las Cuatro Letras fue el primero en formar grupos de droneros, seguido por el Cártel de Sinaloa. Los estados donde se ha dado la mayor tasa de agresiones de esta índole contra personal militar son en primer lugar Michoacán, seguido por Jalisco y en tercer lugar ha repuntado el estado de Chiapas. En diversos decomisos de este tipo de material se ha apreciado que la mayoría de estos drones son de fabricación china, así como también se ha documentado la participación de exmiembros guerrilleros de Colombia, principalmente de las FARC, las cuales han ayudado a instruir a las organizaciones al margen de la ley a modificar y a adaptar, así como operar esta tecnología. Tomando en cuenta esto, no es de extrañar que este tipo de vehículos sean operados con más frecuencia por los antisociales. El batallón del que fui parte tiene tiempo enfrentando a las diversas agrupaciones criminales que operan en Michoacán, cerca de los límites con el estado de Jalisco, en la zona conocida como Tierra Caliente. Conocemos los riesgos y sabemos que los enfrentamientos no son inusuales. En mi caso, he tenido compañeros que han caído en emboscadas y que han sufrido agresiones de diversas magnitudes durante sus patrullajes, e incluso mientras realizan labores de apoyo a la población. Con estos antecedentes, está por demás mencionar que las tropas desplegadas en la zona ya nos encontramos bastante curtidos. Sin embargo, tengo que decir que nada nos preparó para lo que esa tarde íbamos a enfrentar. Ese día, las operaciones fueron dirigidas hacia una localidad llamada Torrenatillo, donde con anterioridad, y gracias a sobrevuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea, se había podido identificar un campamento, el cual presumiblemente era utilizado por una organización delictiva. Ese mismo día, nosotros fuimos desplegados para acabar con ese campamento. Ese día la misión consistía en trasladarse a dicho lugar, desmantelar el asentamiento, así como también en caso de encontrar resistencia debíamos acabar con ella y presentar a las autoridades correspondientes a los detenidos en caso de haberlos. La subida a la zona de las coordenadas que previamente habían sido marcadas durante la planeación del operativo se llevó a cabo sin novedad. Es más, al llegar a la zona del campamento en cuestión no encontramos nada relevante. Algunas prendas de ropa, casquillos que seguramente ya llevaban un buen tiempo ahí, pero que eran un indicador inequívoco de la presencia de gente armada. Encontramos también restos de fogatas, latas de comida y basura, pero nada que hasta ese momento nos alertara sobre lo que vendría. Desmontamos los restos de lo que fue ese campamento, quemamos en fogatas todo aquello que pudiera ser reutilizado por los antisociales y un par de horas después comenzamos la retirada del sitio. Tomamos algunas fotografías y videos para documentar nuestra labor y nos dirigimos por una ruta alterna, la cual era completamente distinta a la ruta por donde habíamos llegado. Esto es muy usual, ya que con eso se minimizan los riesgos de una emboscada de represalia, a la que pudiéramos estar expuestos al ser predecible nuestra ruta de regreso. Nuestro grupo transitaba por el cerro conocido como Cerro Las Cocinas, cuando uno de los miembros que se desplazaba en la vanguardia de la columna aparentemente pisó un dispositivo explosivo que había sido sembrado allí por los miembros de la organización delictiva a la que estábamos buscando. La explosión retumbó por toda la cañada y acabó con la vida de nuestro compañero al instante, partiéndolo prácticamente a la mitad
e hiriendo a otros 2 compañeros que se desplazaban cerca. Instantes después de la explosión, comenzaron a sonar disparos que venían contra nosotros desde varias direcciones. Pudimos apreciar que los impactos comenzaban a ser blanco muy cerca de nosotros. Todo era muy claro. Acabábamos de caer en una emboscada. Se solicitó apoyo del personal de sanidad, el cual informó que ya no se podía hacer nada por el elemento que había caído por el explosivo. Hasta ese momento todos pensamos que el dispositivo que había explotado era una mina antipersonal, pero después supimos que no había sido una mina, sino un dispositivo trampa que había sido detonado por control remoto. Comenzamos a devolver el fuego hacia donde creíamos que se encontraban los agresores, cuando de repente escuché otra explosión. Quedé sordo y aturdido por unos instantes. Me tiré al suelo y comencé a arrastrarme para ponerme a cubierto. Volteé la cabeza para observar la zona de donde había escuchado que venía la segunda explosión. Fue ahí cuando vi a otro compañero caído, el cual ya no tenía cabeza. Por un momento pensé que mi mirada me engañaba, pero al lado de mí llegó un sargento que me dijo: «Sigue moviéndote, nos están arrojando granadas». En menos de 2 minutos teníamos ya a 2 elementos que habían sido alcanzados por las explosiones y que lamentablemente uno de ellos había perdido la vida al instante. Me dio terror pensar que si seguía moviéndome hacia adelante, era muy probable que me topara con otro explosivo, como con el que le habían arrebatado la vida al primer compañero que cayó. Sin embargo, al ser atacados por lo que creíamos eran simplemente granadas, hubiera sido un auténtico suicidio permanecer inmóvil y agrupados, porque eso nos convierte en un blanco fijo. Escuché que un elemento de sanidad informó que uno de los 2 elementos heridos por la primera explosión también acababa de fallecer, sumando así la tercera fatalidad de ese enfrentamiento entre nuestras filas. Momentos después, llegó hasta nuestra posición un elemento de armas de apoyo. Ese elemento disparaba agitadamente su arma hacia el cielo. Un subteniente le ordenó ahorrar munición, pero el elemento dijo: «Señor, nos están atacando con drones». Entonces tuvo sentido la segunda explosión y la precisión con la que atacó al elemento que había sido nuestra segunda baja. No solo había explosivos sembrados en el camino, y a las que se sumaban granadas que nos estaban siendo lanzadas, ni tampoco el mayor riesgo era la lluvia de balas que venía desde la maleza. La más grande amenaza eran drones cargados con explosivos. Desde el instante de la primera explosión se solicitó apoyo aéreo, tanto para la extracción de los caídos como también la presencia de mayor cantidad de personal para neutralizar a los atacantes. Nosotros devolvimos el fuego tratando de mantenernos en movimiento y al mismo tiempo mantenernos cubiertos. La adrenalina corre por todo el cuerpo y pierdes la noción del tiempo. Las explosiones eran bastantes y ya ni siquiera importaba si eran granadas, drones o explosivos plantados. Lo que importaba era mantener el fuego contra las posiciones enemigas, ya que también estábamos siendo rafagueados por armas automáticas. Había compañeros heridos por las esquirlas de las explosiones que, sin importarles sus propias heridas, continuaban proporcionando fuego de cobertura. De repente, comenzamos a escuchar a la lejanía que se acercaba un helicóptero. Sin embargo, ya todos estábamos un poco paranoicos y nos pusimos más alerta ante la idea de que en vez de un helicóptero de la Fuerza Aérea fuera otra oleada de drones enemigos. Nuestro personal de transmisiones nos confirmó que estaban acercándose a la zona aeronaves que venían a prestarnos apoyo. Sin embargo, antes de poder aterrizar para evacuar a los heridos y a los caídos, era necesario despejar la zona de hostiles, así que tendrían que hacer algunas pasadas ametrallando el área desde donde estábamos siendo atacados. En conjunto con los refuerzos que llegaban por tierra, esperábamos despejar la zona. Los helicópteros comenzaron a ametrallar a los hostiles en tierra, y a los pocos momentos escuchamos una explosión y vimos el espeso humo saliendo directo hacia el cielo. Así supimos que nuestros helicópteros acababan de hacer volar por los aires a una camioneta en la cual se transportaban algunos de nuestros agresores, lo cual para nosotros significó un gran alivio. Pero cuando las cosas parecían comenzar a estabilizarse, pudimos escuchar al elemento de transmisiones que le informaba a nuestro oficial a cargo que uno de los helicópteros que nos estaban apoyando reportaba que tenía que efectuar un aterrizaje forzoso, debido a que acababa de ser alcanzado por fuego de los antisociales. Sin embargo, los refuerzos del personal que venía por tierra comenzaban a llegar. El combate siguió y uno de nuestros heridos
por la primera explosión se encontraba en condición cada vez más crítica debido a la pérdida de sangre. Ya cuando las cosas parecían no poder empeorar, una detonación cerca de nuestra posición hizo que un árbol cercano perdiera una rama, lo cual hubiera sido algo prácticamente insignificante, de no haber sido por el detalle que justo en esa rama, y para nuestra mala suerte, había un panal de abejas, las cuales salieron furiosas y nos atacaron. Muchos de nosotros tuvimos varios piquetes de abejas. Los refuerzos llegaron y comenzaron a avanzar hacia las posiciones enemigas, desde las cuales, cabe decirlo, ya habían bajado la intensidad de sus ataques desde la llegada de nuestros helicópteros. 2 helicópteros más, aparte del helicóptero que tuvo que hacer el aterrizaje de emergencia, se sumaron al apoyo. Lograron evacuar a nuestros heridos más graves. El ataque de los antisociales fue disminuyendo en intensidad y mi unidad logró ser evacuada. Llegaron a la zona decenas de elementos del ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes se dieron a la tarea de perseguir por el monte a los agresores que trataban de escapar por distintas brechas. Todos fuimos derivados a las diferentes clínicas y hospitales de la zona para tratar desde tímpanos reventados, heridas producidas por esquirlas y hasta picaduras de abejas. Lamentablemente nos enteramos que ya en el hospital, el compañero en estado más crítico, que había sido evacuado por vía aérea, perdió la vida a causa de las heridas, convirtiéndose así en nuestra 4ª baja del día. Afortunadamente, el resto de los compañeros lesionados pudo recuperarse en unas semanas. Un dato que llamó poderosamente mi atención fue que durante el aseguramiento de la zona donde se presentó el ataque, no se encontraron cuerpos de los antisociales abatidos, ya que sus compañeros tienen la costumbre de llevárselos. Sin embargo, encontramos indicios que hacen presumir que los agresores también tuvieron numerosas bajas entre sus filas. El ataque de ese día se saldó con 4 compañeros que cayeron en cumplimiento del deber y una docena de compañeros heridos. El ejército cuenta con equipo antidrones, los cuales lamentablemente no han sido distribuidos adecuadamente entre sus unidades. Por lo menos, yo nunca vi que las unidades que participan en operaciones en esa zona se les dotara de estos aparatos, con el que pueden bajar adecuadamente ese tipo de drones, que se utilizan para atacar al personal militar. Espero que el sacrificio de nuestros compañeros ayude a implementar el adecuado equipamiento de las unidades, que arriesgan sus vidas en esa zona donde el crimen organizado usa tácticas de guerrilla cada vez con más frecuencia. Por hoy, la misión ha terminado, pero antes de despedirme quiero pedirte que si el contenido publicado aquí es de tu agrado, sigas este canal y nos apoyes difundiendo y compartiendo para que pueda llegar a más personas que disfruten de este tipo de narraciones militares. Nos encontraremos pronto nuevamente. Mientras tanto, mantenga la posición. Cambio y fuera.